Me dan un chancecito, voy a marcar la asistencia, ¿vieron? En el caso tuyo, Andrea, hasta que me salga, voy a poner que tu asistencia de hoy, ¿viste? ¿Cómo? Hasta que me salga, porque ahorita como no me salís, yo no te puedo poner presente. Ah, Andrés. Sí, Andrés. Hasta que él me salga, yo ahí me voy a las semanas anteriores y le voy a poner presente en las asistencias. Igual, si solo me sale Angie. Angie Christopher. Y Katiowski. Solo somos 5 en este curso, ¿verdad? Sí. Profe, es que yo digo que no aparece la clase porque apenas antier le inscribí. Debe ser. No, por eso te digo, para que no perjudicarte con una asistencia, entonces yo tengo que irte a poner presente cuando ya me salga para poner que ahí estuviste. Ah, o sea que ahorita me va a poner ausente. ¿Cuál es esa? Es que no me salí. O sea, no puedo ponerte ni ausente, ni presente, ni nada. Ah, pues me va a salir. ¿Cuál es? Por eso, no te puedo poner ausente tampoco. Te voy a poner presente hasta que me salga. O sea, yo voy a marcar cuando ya me salga. Me comencé. Y si no le aparece. Si no le aparece, tiene que salir. Debe ser por eso de los sistemas. Ahora a mí me aparecieron rápido todos los cursos. Inscribí, a los 3 días ya me han aparecido todos. Pero por automático. Mínimo ya mañana salen las clases. Esos son 3 días. Ah, yo pensé que era automático eso. ¿Quién sabe? Solo ellos saben cómo tienen su sistema. Ah. Aquí vemos en la clasificación de las NIF que las NIF y las NIC son un conjunto de normas y leyes y principios que establecen la información en que se deben de presentar los estados financieros. Hasta la fecha se han emitido 41 normas, de las que 34 están en vigor, o sea, en actualidad, actualizadas, junto con 30 interpretaciones. El objetivo de estas normas es reflejar la imagen fiel de la empresa, tanto en sus aspectos operacional como en la situación financiera. Y otro de los objetivos es que ante la globalización se requieren de normas contables homogéneas, las cuales permiten comparabilidad de estados financieros y también permiten mayor transparencia de la información. Aquí a 1 de enero de 2003, las NIC 1, que es la presentación de estados financieros, que la estudiamos un poquito en los principios, que al final hicieron un mapa mental de la NIC 2 del inventario y de la NIC 7 flujo de efectivo. Está también la NIC 8, políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. La NIC 10, eventos ocurridos con posterioridad al periodo sobre el que se informa. La NIC 11, de contratos de construcción. NIC 12, impuesto a la ganancia. NIC 16, propiedad, planta y equipo.
La NIC 17, contratos de arrendamiento. NIC 18, ingresos ordinarios. NIC 19, beneficio a empleado. NIC 20, contabilización de las subvenciones del gobierno, información a revelar sobre ayudas gubernamentales. NIC 21, efecto en las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera. NIC 23, costos por préstamo. La NIC 24, partes relacionadas. NIC 26, contabilización e información financiera sobre planes de beneficio por retiro. NIC 27, estados financieros separados. NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. NIC 29, información financiera en economía hiperinflacionaria. NIC 32, instrumentos financieros, presentación. NIC 33, ganancias por acción. NIC 34, estados financieros intermedios. NIC 36, deterioro de valor. NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. NIC 38, intangible. NIC 39, instrumentos financieros, reconocimiento y medición. NIC 40, propiedad de inversión. Y la NIC 41, activos biológicos, que ustedes la van a ver en contabilidad agropecuaria. Ahí van a estudiar toda esa, la NIC 41. En las normas internacionales de información financiera está la NIC 1, adopción por primera vez de las normas internacionales de información financiera. La NIC 2, pagos basados en acciones. NIC 3, combinación de negocios. NIC 4, contratos de seguro. La NIC 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. NIC 6, exploración y evaluación de recursos minerales. NIC 7, instrumentos financieros, información a revelar. NIC 8, segmentos de operación. NIC 9, instrumentos financieros. La NIC 10, estados financieros consolidados. La NIC 11, acuerdos conjuntos. NIC 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Y la NIC 13, valor razonable. Estas son las NIC integral, que ya decimos que son para empresas que cotizan en bolsa, bancos, compañías de seguro. Después están las NIC para pyme, que de esta parte es donde nosotros vamos a estudiar alguna de ellas. En la sección de las NIC para pyme está uno, que es la pequeña y mediana entidad. Dos, conceptos y principios fundamentales, que tiene que ver, si vemos a la par, con qué NIC la podemos relacionar. Entonces, conceptos y principios fundamentales, que es la NIC 2 para pyme, la relacionamos con la NIC 1, que la NIC 1 es una presentación de estado financiero. La NIC 3 para pyme, que es la presentación de estado financiero, tiene que ver con la NIC 1, que es la de presentación de estado financiero. Porque vemos, por ejemplo, si vemos la presentación de estado financiero, vamos a ver que es la misma estructura que nos dice la NIC 1 sobre los activos corrientes, los activos no corrientes, los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes de patrimonio. Entonces ahí tiene mucho de la NIC 1, la NIC 3, presentación de estado financiero. La NIC para PYME 4, que es el estado de situación financiera, que antes le llamábamos balance general. También parte de esto está en la NIC 1. La NIC 5, que es el estado de resultado integral y el estado de resultado, y eso también lo podemos encontrar dentro de la NIC 1. La NIC 6 es el estado de cambio en el patrimonio y estado de resultado integral y ganancia acumulada. También la podemos ver en la NIC 1 de presentación de estado financiero, porque nos habla de los estados financieros que tienen que ver exactamente con los estados financieros que nos piden las NIC. La NIC 7 es el estado de flujo efectivo y esta tiene que ver con la NIC 7 que ya la vimos, el estado de flujo de efectivo. La NIC 8 son las notas a los estados financieros y eso lo podemos encontrar dentro de la NIC 1, que es la presentación de estado financiero. La NIC 9
es los estados financieros consolidados y separados. También existe la NIC 27, que es estados financieros consolidados y separados. La NIC 10 es políticas contables, estimaciones y errores. Existe la NIC 8, que es políticas contables, cambios en estimaciones contables y errores. La NIC 10, 11 y 12, instrumentos financieros básicos y otros temas relacionados con los instrumentos financieros, la podemos ver en la NIC 32, instrumentos financieros. Presentación NIC 39, instrumentos financieros. La NIC 13 de inventario la podemos relacionar con la NIC 2 del inventario. La NIC 14, inversiones en asociadas, la podemos relacionar con la NIC 28, inversiones en asociadas. La NIC 15, inversiones en negocios conjuntos, la podemos asociar con la NIC 31, participaciones en negocios conjuntos. La NIC 16, propiedades de inversión, la podemos relacionar con la NIC 40, propiedades de inversión. La NIC 17, propiedad, planta y equipo, también está relacionada, o la podemos encontrar en la NIC 16, propiedad, planta y equipo. La NIC 18, activos intangibles distintos de la plusvalía, la relacionamos con la NIC 38, activos intangibles. La NIC 19, combinaciones de negocio plusvalía, y NIC 3, combinaciones de negocio, la podemos relacionar con combinaciones de negocio. La NIC 20 de arrendamiento con la NIC 17 arrendamiento. La NIC 21, provisiones y contingencias, la relacionamos con la NIC 37, provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. La 22 de pasivo y patrimonio, la relacionamos con la NIC 1 y la NIC 32. La NIC 23, ingresos de actividades ordinarias, la relacionamos con la NIC 11, contratos de construcción, y la NIC 18, ingresos de actividades ordinarias. La NIC 24, subvenciones del gobierno, la relacionamos con la NIC 20, contabilización de subvenciones del gobierno, información a revelar sobre ayuda. La NIC 25, costo por préstamo, con la NIC 23, costo préstamo. La NIC 26, pago basado en acciones, y NIC 2, pagos basados en acciones. La 27, deterioro del valor de los activos, con la NIC 2, y la NIC 36, deterioro del valor de los activos. La NIC 28, beneficio de los empleados, con la NIC 19, beneficio de los empleados. NIC 29, impuesto a la ganancia. Profe, Diga. no, ahorita voy a ir a hacer un mandado, ahí voy a dejar la compu encendida. Me voy a vacunar. Bueno. Así que me voy a desconectar. No hay falla. Bueno. La NIC 29, impuesto a la ganancia, con la NIC 12. La NIC 30, conversión de moneda extranjera, con la NIC 21, que nos dice efecto de las variaciones en las tasas de cambio. La NIC 31, hiperinflación, con la NIC 29, información financiera en economía hiperinflacionaria. La NIC 32, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, con la NIC 10, hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. La NIC 33, información a revelar sobre partes relacionadas. Existe la NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas. La NIC 34, actividades especiales, la podemos relacionar con la NIC 41 de agricultura. La NIC 6, exploración y evaluación de recursos minerales. La NIC 35, transición a las NIC para pymes. Y la NIC 1, adopción por primera vez de las normas financieras internacionales de información. Entonces aquí lo que vemos es que ya sabemos que primero existieron las NIC, o existen las NIC, normas internacionales de contabilidad. Después aparecen las NIF, que serían las NIF integrales.
que ahora ya quedaron solo para grandes empresas, corporaciones. Y por último, aparecen las NIF para pymes. Pero estas NIF para pymes son como una recopilación donde digamos que se basan en que su aplicación son para empresas más pequeñas. Pero ellas parten o bien de las NIC o bien algunas, muy pocas de NIF integrales. Por eso es que aquí nos relacionan cada una de las NIF de las NIF para pymes que existen en la actualidad, las relacionan de dónde vienen, con qué la podemos comparar. Entonces ahí vemos que la mayoría de ellas están relacionadas con las NIC. O sea, porque vemos que algunas hasta el mismo nombre tienen. Otras cambian, son parecidos los nombres y vamos a ver su aplicación. Entonces aquí, a medida que vayamos estudiando, yo ya les marqué o ya ustedes saben cuáles son las que vamos a estudiar según el programa. Obviamente vamos a ir acomodando en función de tiempo. Si el tiempo nos da, entonces vamos a estudiar más de las que salen en el programa. Eso solo nos va a decir a medida que vayamos avanzando. Entre más estudiamos, mejor. Y como les decía, vamos a estudiar una NIF y a la par vamos a ir haciendo un ejercicio pequeño práctico de cómo se aplica esa NIF. Vimos un poco ya sobre la NIF 1, que tiene que ver con la presentación de estado financiero, y esa NIF 1, presentación de estado financiero, podemos ver que nos lleva a la sección 3, NIF para pymes. O sea, por eso es que les decía, ¿por qué el texto nos relacionaba cada una de las NIF para pymes con las NIF? O sea, porque podemos ver que muchas de ellas parten de las NIF. Y esta sección 3, NIF para pyme, parte de la NIF 1, por eso nos dice presentación de estado financiero NIF 1, sección 3, NIF para pyme. Lo que encontremos en la sección 3, NIF para pyme, lo podemos encontrar en la NIF 1, presentación de estado financiero. Eso nos quiere decir, y por eso la importancia anterior de relacionar cada una de las NIF para pyme con las diferentes NIF. En lo que se refiere a la sección 3, nos explica la presentación razonable de los estados financieros y que es un conjunto completo de estados financieros. Entonces aquí nos dice lo que ya sabemos a gran escala de cuáles son los estados financieros que nos exigen las NIF, o sea, a una empresa que lleva NIF para pymes, qué tipo de estados financieros tiene que presentar y además qué característica debe de tener esos estados financieros. La primera característica que es muy importantísima, que te lo dice desde el concepto de contabilidad, te lo dice el de auditoría, te lo dicen las NIA, tiene que ver con presentación razonable. Aquí nos dicen las NIF que los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una empresa. La presentación razonable requiere la representación fiel de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos. Entonces, ¿qué te quiere decir? Que la empresa, los estados financieros deben de presentar cada uno de estos grupos que conforman los estados financieros. O sea, yo debo de tener activos, yo debo de tener pasivos, yo debo de tener ingresos, yo debo de tener gastos para poder tener o presentar una imagen fiel de lo que es la situación financiera de esa empresa.
Y aquí nos dice el rendimiento financiero, que tiene que ver con el estado de pérdidas y ganancias, y los flujos de efectivo, que tienen que ver con el flujo de efectivo. Entonces, digamos que en ese mismo concepto nos está diciendo qué tipos de estados financieros son los que yo tengo que presentar para una compañía que utiliza NIF para pyme. Se supone que la aplicación de las NIF para pyme, con información adicional a revelar cuando sea necesario, dará lugar a estados financieros que logren una presentación razonable de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. Como se explica en uno de los párrafos de esta norma, la aplicación de la NIF por parte de una empresa con obligación pública de rendir cuenta no da como resultado una presentación razonable de acuerdo con esta NIF. O sea, estas NIF van encaminadas a empresas que no tienen obligación pública de rendir cuenta. O sea, digamos que esto va para compañías privadas, no va para compañías del sector público, que tal vez empresas del sector público puedan adoptar las NIF o las puedan acondicionar. Ya ese es otro tema. Pero las NIF para pymes están creadas para empresas que no rinden cuentas públicas. Otra de las características importantes que deben de tener los estados financieros que usen NIF para pymes es la hipótesis de negocio en marcha, que nosotros ya lo estudiamos en los principios, si se acuerdan, que nos decía que una empresa se considera en marcha a menos que indique lo contrario, o sea, que tenga problemas de liquidez, por ejemplo, y que pueda cerrar operaciones. Cuando ya tenga problemas de operaciones, de liquidez, entonces ya ese negocio no se considera en marcha. Entonces, cuando nosotros utilicemos NIF para pyme, nosotros siempre vamos a evaluar que si la empresa cumple con esa hipótesis de negocio en marcha a través de sus estados financieros. Nosotros en los estados financieros, por ejemplo, podemos ver que una empresa va de pérdida en pérdida en pérdida. Entonces nosotros en ese momento podemos decir, esta empresa en cualquier momento puede cerrar y ya no se va a considerar un negocio en marcha. Entonces cuando apliquemos NIF, nosotros siempre vamos a evaluar esta hipótesis de negocio en marcha. Ahí nos explica el concepto que la gerencia debe evaluar la capacidad que tiene la empresa para continuar en funcionamiento. Una entidad es un negocio en marcha, salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más realista que proceder de una de esta forma. Entonces, en el caso de que vos evalúes esta empresa y consideres que no puede seguir en marcha o en funcionamiento, lo tenés que dejar ahí como una nota a los estados financieros. O sea, vos como contador ahí debes de incluir esa nota de que esa empresa puede que cierre operaciones. Otra característica que debe tener los estados financieros es la frecuencia de la información. La empresa debe presentar un juego completo de estado financiero al menos anualmente. O sea, ese al menos, ya sabemos que por lo general cada mes debemos de realizar estados financieros porque la gerencia tiene que ir viendo cómo va la empresa. Pero si no lo hace al mes, por lo menos al año. Puede ser desde un periodo superior o inferior al año, la entidad debe de revelar el hecho, la razón para utilizar un periodo inferior o superior y el hecho de que los importes comparativos presentados en los estados financieros no son totalmente comparables. Entonces, cuando vos cambies esa forma de frecuencia de la información, vos tenés que explicar por qué estás cambiando. Otra característica importante es la uniformidad en la presentación. Tiene que ver con, por ejemplo, tu estructura. Si vos utilizas esta estructura este año, entonces la vas a usar el siguiente y así sucesivamente para que sea uniforme la presentación y la clasificación de las partidas. Tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades,
o una revisión de estado financiero, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para selección y aplicación de políticas contables, cuando la NIF requiere un cambio en presentación. Esos son para efectos de que no puedas mantener la misma presentación de los estados financieros. Cuando se modifique la presentación o la clasificación de partidas de los estados financieros, una entidad reclasificará los importes a menos que resulte impracticable hacerlo. Cuando los importes comparativos se reclasifiquen, una entidad revelará la naturaleza de la reclasificación, el importe de cada partida o grupo de partidas que se han reclasificado y el motivo de la reclasificación. O sea, vos tienes una estructura y una comparación de tu cuenta, obviamente cumpliendo con las NIF, pero en el caso de que vos decidas cambiar algo de esa clasificación que vos tenés que cumplir con esto, que es que por qué estás reclasificando, el importe de esas reclasificaciones, el motivo de esa reclasificación, por qué estás haciendo ese tipo de cambios. O sea, aquí en las NIF para PYME, cada cambio que vos hagas, lo tenés que explicar. O sea, dejar una nota de por qué estoy haciendo este cambio. Ahí tiene que quedar claro cualquier cambio que hagas en clasificación o en presentación de partidas. Otra característica importante es la información comparativa. Aquí nos dice que obviamente la información debe ser comparable. Una entidad incluirá información comparativa para la información de tipo descriptivo y narrativo cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. La materialidad, que tiene que ver con importancia relativa. Aquí nos dice que es importante o para una compañía y que no tiene importancia relativa. Las omisiones o inexactitudes de partida son significativas si pueden individualmente o en su conjunto influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros, la magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de ambas podría ser el factor determinante. Aquí nos dice, si los comparamos, tenemos también un principio de importancia relativa que tiene que ver con la importancia que tienen las cuentas en los estados financieros. Por ejemplo, nos decía que diga, estos son 5 Córdoba y yo no lo voy a incluir dentro del estado financiero. O si vos decís, estos 5 Córdoba deben de ir dentro de los estados financieros. Entonces aquí viene esto de la materialidad y la importancia relativa. Decidir qué es lo importante para la compañía. El conjunto completo de estados financieros, que ya lo hemos visto, son el siguiente. Cuando nos dice una empresa debe de presentar un conjunto completo de estados financieros en la NIF para pymes, se refiere a que la empresa debe de presentar un estado de situación financiera, que es lo que a nosotros antes le llamábamos el balance general. Puede presentar, en el caso del estado de resultado, un estado de resultado integral o un estado de resultado separado y un estado de resultado integral. Eso va a depender de cuántas operaciones maneje la compañía. Si es una empresa pequeña, entonces solo un estado de resultado. El tercero es un estado de cambios en el patrimonio. El cuarto es un estado de flujo efectivo y el 5 las notas a los estados financieros. Esos son los 5 estados financieros que conforman el conjunto completo de estados financieros que una empresa debe presentar cuando está aplicando las NIF para PYME. ¿Qué es necesario o cómo se identifican estos estados financieros? ¿Qué deben de llevar los estados financieros? Primero, el nombre de la entidad. 2, si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de empresas, por ejemplo, corporaciones y asociadas. Entonces, cuando sea así, debe de llevar eso. 3, la fecha de cierre del periodo sobre el que se informa y la moneda de presentación.
Y el grado de redondeo, por ejemplo, si ustedes se han fijado donde dice balance, empresa tal, balance general, el 31 de diciembre tal, expresado miles de Córdoba. Entonces ahí se refiere eso al grado de redondeo. También la moneda de presentación en Córdoba, en dólares. Ya sabemos que aquí podemos utilizar dólares. En las entidades, en las notas, la entidad debe de reflejar el domicilio y la forma legal de la entidad. Una descripción de las naturalezas de las operaciones de la entidad y sus principales actividades. Yo les decía que la vez pasada que las notas que siempre debe de llevar una empresa, primero es la forma en que fue constituida legalmente. Es como empresa comercial internacional S.A. domiciliada en la ciudad de Managua, constituida mediante escritura pública, número con fecha tal. Esa es la primera nota. Y la segunda es a qué se dedica. Sujetos sociales, la comercialización de prendas de vestir, así sucesivamente. Entonces, esas dos notas siempre tienen que ir de primerito. El primer estado financiero, que ya lo conocemos, el estado de situación financiera, que antes le llamaban balance general, y esta parte como la vimos en la NIC, la diferencia es que aquí vamos a hacer una distinción entre partidas corrientes y no corrientes, y todavía es más fácil, porque si se acuerdan, con principios anteriormente nosotros teníamos activo fijo, activo razonable, activo el intangible, el diferido, otros activos. Entonces teníamos una clasificación más larga, extensa. Para mí con las NIF es más fácil, porque aquí solo tenemos corriente y no corriente. Que eso ya también lo vimos a través de las NIF. Los activos corrientes, aquí la característica que siempre más usamos, aunque existen muchas características, es que el ciclo sea de 12 meses. Aquí nos dice también cuáles son las características de un activo corriente, es cuando se espera realizarlo o se tiene la intención de venderlo, consumirlo en su ciclo normal. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación, espera realizarlo dentro de los 12 meses y se trate de efectivo o un equivalente al efectivo. Los pasivos corrientes se esperan liquidarlos en el transcurso del ciclo normal. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. El pasivo debe liquidarse dentro de los 12 meses siguientes y la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo al menos los 12 meses siguientes. Como mínimo, el estado de situación financiera debe de incluir lo siguiente: efectivo y equivalente al efectivo, deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, activos financieros, inventario, propiedad, planta y equipo, propiedades de inversión, activos intangibles, activos biológicos registrados al costo menos la depreciación acumulada y deterioro de valor, activos biológicos registrados al valor razonable, inversiones en asociadas, inversiones en entidades controladas de forma conjunta, acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, pasivo financiero, pasivo y activo por impuestos corrientes, pasivo por impuestos diferidos y activo por impuestos diferidos, provisión, participaciones no controladoras, patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora. También debe de presentar en las notas lo que yo les decía también de forma general la vez pasada. Hay ciertas cuentas de los estados financieros que tienen que ser incluidas en notas, porque en las notas nosotros vamos a dar un mejor detalle de esas cuentas. O sea, hay cuentas que siempre deben de llevar nota. ¿Cuáles son esas cuentas? Propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque vos en la nota tenés que detallar todo lo que vos tengas como propiedad, como equipo mobiliario, como equipo rodante, equipo de cómputo, todo eso lo tenés que detallar en una nota. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, vos tenés que detallar todos tus clientes con su saldo. Otra cuenta es el inventario. Aquí debemos de tener por separado el inventario que está disponible para la venta,
el que se encuentra en proceso de producción y el que tenés en materiales o suministros. Depende de la compañía. Si la empresa solo comercializa, entonces solo vas a tener inventario disponible para la venta. Pero si sos una empresa que fabrica, que ya vemos contabilidad de costos, entonces vos tenés que tener también un inventario de producción en proceso y un inventario de materiales y suministros. Todo eso lo tenés que detallar en una nota. A cuenta de inventario siempre tiene que llevar nota. Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, todos tus proveedores los tenés que detallar con su saldo. Provisiones por beneficio a los empleados, que tienen que ver con los gastos acumulados por pagar, eso también lo tenés que detallar, siempre tiene que ir en una nota. Las clases de patrimonio, tales como capital desembolsado, primas de emisión, ganancias acumuladas, partidas de ingresos y gastos. Todo lo que tenga que ver con patrimonio, yo les decía, en la parte de acciones, para empresas que compran o venden acciones, tienen participación en otras sociedades, o otras sociedades que tienen participación en la compañía, en esos casos también se tiene que detallar por medio de una nota. También en las notas, esta parte del capital en acciones se debe de incluir para cada clase de capital en acciones el número de acciones autorizadas, el número de acciones emitidas y pagadas, el valor nominal de las acciones, una conciliación entre el número de acciones en circulación al principio y al final, los derechos, privilegios y restricciones correspondientes a cada clase de acciones, las acciones de la entidad mantenidas por ellas o por subsidiarias o asociadas, las acciones cuya emisión está reservada como consecuencia de la existencia de opciones o contratos para las ventas de acciones. Estas empresas que tienen muchas acciones y que esas acciones las pueden estar vendiendo, o pueden estar comprando acciones, entonces este tipo de acción, este tipo de empresa debe de reflejar en nota todo esto, o sea, cuántas acciones tienen, cuántas acciones vendieron, toda esa parte que tiene que ver con acciones, tiene que quedar registrado en nota. Todos los cambios, obviamente si hay cambios, si no hay cambios, no se incluye nota por ello. Y si en Nicaragua no es muy común esto de comprar, vender acciones. Pero en el caso de que existan empresas que dentro de sus operaciones se ve estas situaciones, entonces las tienen que incluir en una nota a los estados financieros. Aquí al final vemos un ejemplo de un estado de situación financiera de una compañía utilizando NIF para PYME, empresa XYZ, estado de situación financiera, el 31 de diciembre en miles de unidades monetarias. Aquí vemos activos, los activos corrientes. ¿Qué tenemos en activos corrientes? Efectivo equivalente al efectivo, cuentas comerciales por cobrar, inventario, costo de inversiones en cartera. En los activos no corrientes tenemos propiedad, planta y equipo, el costo menos la depreciación. En los pasivos tenemos los pasivos corrientes, acreedores comerciales, intereses por pagar, impuestos a las ganancias por pagar, y en pasivos no corrientes, deuda a largo plazo. En el patrimonio tenemos capital en acciones y ganancias acumuladas. Este sería un modelo de un estado de situación financiera utilizando las NIF para pymes, ya con su clasificación de corrientes y no corrientes, y con esas agrupaciones o ese mínimo de cuentas que debe de tener un estado de situación financiera aplicado con NIF para pymes. Voy a explicar la segunda tarea que corresponde a esta semana. Me va a sacar ahorita el Zoom. Oye,